Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las historias que nos llegan desde Turquía nunca se apaga. Hoy tenemos un vídeo que seguro les va a encantar, porque vamos a hablar de uno de los galanes más queridos y comentados del momento, Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a analizar a fondo un viaje inesperado que ha dado mucho de qué hablar, un viaje que para muchos podría ser una forma de dejar atrás el pasado. Exactamente, vamos a sumergirnos en las posibles razones detrás de la última aventura de Kerem, y cómo este viaje podría estar relacionado con su relación pasada con la bellísima Hande Erçel. ¿Será este un intento de sanar heridas, de buscar nuevos horizontes, o simplemente una casualidad? Quédate con nosotros y lo descubriremos juntos. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las series turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre estamos trayendo las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus actores y series favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, el actor que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, ha estado en el ojo del huracán mediático desde su separación de Hande Erçel. Si bien ambos han intentado mantener la discreción sobre su vida personal, los fans y los medios no han dejado de especular sobre los motivos de la ruptura y cómo ambos actores están lidiando con esta nueva etapa. Y es precisamente aquí donde entra en juego este viaje inesperado de Kerem. El viaje, según las fuentes, lo llevó a un destino exótico y lleno de contrastes, India, específicamente Mumbai, la capital del cine indio, Bollywood. Un lugar completamente diferente a los escenarios que habitualmente frecuenta, lejos de Estambul y de los sets de filmación europeos. Un cambio radical que ha despertado todo tipo de teorías. ¿Por qué Mumbai? ¿Qué buscaba Kerem en esta ciudad vibrante y caótica? Para entenderlo mejor, vamos a repasar algunas series turcas que a su manera, exploran temas de superación personal, búsqueda de nuevos comienzos y por supuesto, el impacto del amor y el desamor en la vida de sus personajes. Quizás, analizando estas historias, podamos entender mejor la posible motivación detrás del viaje de Kerem. Comencemos con ***Güneş Beklerken ***. Esta serie, un clásico juvenil turco, cuenta la historia de Zeynep, una joven que, junto a su madre, se muda a Estambul desde un pequeño pueblo. Zeynep debe adaptarse a una nueva vida, un nuevo colegio y nuevos amigos. En medio de este cambio conoce a Kerem Sayer, un chico popular y problemático que pondrá su mundo de cabeza. Aunque la serie se centra en el romance juvenil, también explora temas de identidad, aceptación y superación de obstáculos. Zeynep, al igual que quizás Kerem en la vida real, busca un nuevo comienzo en un entorno desconocido. El género es drama juvenil y los actores principales son Emre Nay, Hande Doğandemir y Kerem Bürsin precisamente. Esta serie es relevante porque muestra cómo un cambio de escenario puede forzarte a crecer y redefinirte a ti mismo, algo que quizás Kerem está buscando en su viaje. Un dato interesante es que esta fue una de las primeras series donde Kerem Bürsin destacó, mostrando su talento y carisma. De hecho, para muchos fans, este papel fue clave para cimentar su imagen de galán juvenil, un rol que luego explotaría con aún más éxito en proyectos posteriores. La serie también aborda la importancia del apoyo familiar y la amistad en momentos de transición, elementos que podrían estar pesando en la decisión de Kerem de buscar nuevos horizontes lejos de casa. Quizás en el fondo este viaje sea una búsqueda de esa misma estabilidad emocional que Zeynep encuentra en Güneş Beklerken. Ahora hablemos de ***Biraz Kiki Hayat ***, una película turca que explora el concepto de universos paralelos y cómo una simple decisión puede cambiar el curso de tu vida. La historia sigue a Umut, un joven veterinario que debe elegir entre dos caminos, mudarse a otra ciudad por trabajo o quedarse en Estambul con su novia. La película muestra las dos posibles realidades que se desencadenan a partir de esta decisión. Aunque no es una serie, la incluyo porque plantea una pregunta fundamental: ¿qué pasaría si eligiéramos otro camino? ¿Seríamos más felices? ¿Estaríamos mejor? Quizás Kerem se está planteando preguntas similares en este momento de su vida. El género es romance dramático y los actores principales son Bergüzar Korel y Engin Akyurek. Es relevante porque plantea la posibilidad de reinvención y la búsqueda de un camino diferente. Un dato interesante es que la película fue muy bien recibida por la crítica por su originalidad y su emotiva historia.
Además, la película invita a reflexionar sobre el peso de las decisiones y cómo éstas pueden alterar drásticamente nuestro destino, un tema recurrente en la vida de las celebridades que constantemente se ven obligadas a tomar decisiones que afectan su carrera y su vida personal. ¿Habrá considerado Kerem las posibles consecuencias de sus decisiones pasadas al embarcarse en este viaje? Es una pregunta que, aunque no podamos responder con certeza, añade una capa más de complejidad a su situación. Otra serie que vale la pena mencionar es Ufak Tefek Cinayetler, ***. Este drama psicológico sigue la vida de 4 amigas de la infancia que se reencuentran años después y se ven envueltas en una serie de intrigas y secretos. La serie explora temas de amistad, traición, ambición y venganza. Aunque es un drama intenso, también muestra cómo las personas pueden cambiar con el tiempo y cómo las experiencias pasadas pueden influir en su presente. Los actores principales son Gökçe Bahadır, Aslan Gürbüz, Bade İl y Tülin Özen. El género es drama psicológico con toques de thriller. Es relevante porque muestra cómo las relaciones pueden ser complejas y cómo el pasado puede perseguirte. Un dato interesante es que la serie tuvo un gran éxito internacional y fue adaptada en varios países. Si bien no se centra directamente en la superación personal, sí muestra la necesidad de confrontar el pasado para poder avanzar. En el contexto del viaje de Kerem, Ufak Tefek Cinayetler nos recuerda que a veces, para poder avanzar, es necesario hacer las paces con el pasado, por doloroso que sea. Quizás Kerem esté buscando en Mumbai una forma de procesar la ruptura con Hande y de cerrar ese capítulo de su vida para poder seguir adelante sin ataduras emocionales. La serie también nos muestra cómo la imagen pública puede ser engañosa y cómo las personas a menudo ocultan sus verdaderas emociones detrás de una fachada de perfección, una realidad que seguramente Kerem conoce muy bien como figura pública. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de Erkencikus, una comedia romántica que conquistó al público con su frescura y su encanto. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan. La serie explora temas de amor, libertad, sueños y la importancia de seguir tu propio camino. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. El género es comedia romántica. Es relevante porque muestra la importancia del autodescubrimiento y la búsqueda de la felicidad personal. Un dato interesante es que la serie catapultó a la fama a sus protagonistas y se convirtió en un fenómeno mundial. Esta serie nos recuerda que a veces, para encontrar la felicidad, es necesario salir de nuestra zona de confort y explorar nuevos horizontes, algo que quizás Kerem está haciendo con su viaje a Mumbai. Al igual que Sanem, que se atreve a perseguir sus sueños a pesar de las dificultades, Kerem podría estar buscando en la India la inspiración y la motivación para reinventarse y encontrar un nuevo propósito en su vida. La serie también destaca la importancia de la autenticidad y de ser fiel a uno mismo, valores que podrían estar guiando a Kerem en su búsqueda de un nuevo camino. Por último, pero no menos importante, tenemos Senkalkam, la serie que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel en la vida real y en la ficción. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan se enamoran de verdad. La serie explora temas de amor, segundas oportunidades y la importancia de creer en ti mismo. Los actores principales son Hande Erçel y Kerem Bürsin. El género es comedia romántica. Obviamente esta serie es relevante porque nos recuerda la relación pasada de Kerem y Hande, y cómo su separación ha dejado una marca en ambos. Un dato interesante es que la química entre los protagonistas era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Quizás Kerem está buscando una forma de superar este capítulo de su vida y seguir adelante. El éxito arrollador de Senkalkam y la intensa atención mediática que generó la relación entre Kerem y Hande seguramente han dejado una huella imborrable en ambos actores. Es comprensible que Kerem busque alejarse de ese entorno y encontrar un espacio donde pueda reconectar consigo mismo y definir su propio camino, lejos de las expectativas y las presiones del público. La serie también nos enseña que el amor puede ser complicado y que las segundas oportunidades no siempre son fáciles de conseguir, una lección que quizás Kerem esté aprendiendo en carne propia. Volviendo al viaje de Kerem a Mumbai, ¿qué podemos concluir? Si bien no podemos saber con certeza sus verdaderas intenciones, podemos especular que este viaje podría ser una forma de alejarse del ruido mediático, de buscar inspiración en un nuevo entorno y de sanar heridas emocionales.
Mumbai, con su cultura vibrante, su energía caótica y su industria cinematográfica en auge, podría ser el lugar perfecto para Kerem para reinventarse y comenzar un nuevo capítulo en su vida. La India, con su rica historia, su diversidad cultural y su espiritualidad arraigada, ofrece un escenario ideal para la introspección y el crecimiento personal. Quizás Kerem esté buscando en este país un nuevo sentido de propósito y una perspectiva diferente sobre la vida y el amor. Además, la distancia física y cultural podría ayudarlo a romper con las rutinas y los patrones de pensamiento que lo atan al pasado y a abrirse a nuevas experiencias y posibilidades. Además, no olvidemos que Kerem es un actor ambicioso y talentoso, y quizás este viaje a Mumbai también tenga que ver con proyectos profesionales. Quién sabe, tal vez lo veamos pronto en una producción de Bollywood. La industria cinematográfica india es una de las más grandes y prolíficas del mundo, y ofrece un sinfín de oportunidades para actores internacionales que buscan expandir sus horizontes. La popularidad de las series turcas en la India ha ido en aumento en los últimos años, lo que podría facilitar la entrada de Kerem en este mercado. Además, su dominio del inglés y su carisma natural lo convierten en un candidato ideal para proyectos internacionales. Podríamos estar presenciando el inicio de una nueva etapa en la carrera de Kerem, una etapa que lo lleve a conquistar nuevos públicos y a explorar nuevos géneros y formatos. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin es un hombre joven, soltero y con un futuro brillante por delante. Tiene todo el derecho a buscar su felicidad y a explorar nuevos caminos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y nosotros, sus fans, lo apoyaremos en cada paso que dé. Al final del día, Kerem es un ser humano como cualquier otro con sus propias alegrías, tristezas, sueños y miedos. Es importante recordar que detrás de la imagen pública y la fama, hay una persona que merece respeto y comprensión. Esperemos que este viaje a Mumbai le brinde la oportunidad de encontrar la paz interior y la inspiración que necesita para seguir adelante y alcanzar su máximo potencial. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el viaje inesperado de Kerem Bürsin y cómo podría estar relacionado con su pasado y su futuro. Antes de despedirme, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del viaje de Kerem? ¿Creen que está buscando olvidar a Ande? ¿O simplemente está explorando nuevas oportunidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.